Hola, en esta ocasión vamos a hablar acerca de la atención de la cerda durante el parto. Mi nombre es Fernando Copado Bueno y pueden ver ustedes aquí en la fotografía cómo un lechón está siendo expulsado precisamente al momento del parto. Esta es una posición anterior, esto quiere decir que viene con la cabecita por delante. Una posición obstétrica normal es que el espinazo del lechón esté en paralelo con el espinazo de la cerda. De lo contrario, podríamos empezar a tener problemas. Bueno, aquí una caricatura de cómo podríamos estar atendiendo el parto. Detalle importante, aquí en la caricatura la señora trae una toalla que es necesario cada lechón que vaya naciendo, inmediatamente secarlo y secarlo precisamente para que no empiece a perder frío, ya que esto es vital, es importante los requerimientos de temperatura ambiental son totalmente diferentes de la cerda a los del lechón. Cuando la cerda está requiriendo aproximadamente una zona termoneutral entre 18 y 21 grados centígrados, el lechón está requiriendo por lo menos de 31 o 32 grados centígrados. Por eso es necesario, indispensable, ofrecerle un nido a los lechones para tener un microclima para ellos. Ok, aquí tenemos otra caricatura en donde pues, cerdas tan largas, tan grandes, pues no se dan cuenta de que tienen un lechón abajo. Prácticamente el lechón podría estar representando el 1% del peso vivo de la cerda. Eso quiere decir que son animales pues bastante grandes y los lechones son animales muy chiquitos y eso pues implica que de repente podrían ser aplastados, sobre todo si no estamos dando las condiciones necesarias para que esto no ocurra. Ok, algunas de las teorías desencadenantes del parto podrían ser las siguientes. Hay una teoría basada en un mecanismo físico, una segunda teoría que está basada en un mecanismo nervioso, una tercera basada en un mecanismo endocrino. ¿Qué quiere decir con la primera? La primera quiere decir que el peso tanto de fetos, placenta, líquidos, pueden estar provocando lo que viene aquí, una distensión del útero con la consecuente liberación de oxitocina y por eso es que se desencadena el parto. La segunda teoría, que está basada en un mecanismo nervioso, nos dice que hay terminaciones nerviosas en el útero y que estas terminaciones nerviosas estimulan el eje hipotálamo hipoficiario, también liberando oxitocina. Y la tercera dice que todos los mecanismos anteriores, todos actúan de manera en conjunto. Y para esto vamos a ver lo siguiente. Este es el resumen de los diferentes niveles hormonales de la cerda que ocurren exactamente en el momento del parto. Aquí donde está mi cursor y donde dice hora cero es donde está ocurriendo el parto. Bueno, tenemos el primer nivel hormonal que se refiere a progesterona. Aquí la progesterona lo que va a conseguir o lo que va a suceder es que va a inhibe la irritabilidad y la contractibilidad uterina mientras está en buenos niveles. Pero normalmente la progesterona empieza a disminuir ya cercano al parto y se considera que empieza a disminuir porque la prostaglandina F2 alfa empieza a aumentar. Entonces, de esta manera, la progesterona, mientras no estuviera la progesterona mantenía los cuerpos lúteos y se llevaba a cabo el mantenimiento de la gestación. Eh, otra, Otro nivel hormonal va a ser el del cortisol fetal. El cortisol fetal, 24 horas antes, como está aquí, 24 horas antes, empieza a aumentar intensamente. Esto induce el parto al provocar la producción materna de prostaglandina F2 alfa. En el caso de la prostaglandina, aquí está la prostaglandina, es la prostaglandina materna. Esta se va a elevar cuando la progesterona está disminuyendo, se eleva
provoca contracciones miometrales, contracciones uterinas, y libera también la relaxina. Tenemos otro nivel hormonal que es el estradiol. En este caso, el estradiol en unión con la relaxina provocan el relajamiento del cuello y de la vagina. Vean ustedes los niveles de estradiol como son elevados. Y tenemos a la relaxina, en este caso la relaxina, entre las 24 horas antes y la hora cero, es cuando se elevan principalmente los picos, como a las 12 horas antes de que vaya a tener el parto, para que se abra precisamente y se relajen todas las partes del canal del parto. Y finalmente tenemos a la oxitocina, que es obviamente oxitocina endógena, oxitocina de la cerda, y esta oxitocina va a tener sus niveles muy elevados, preferentemente en las primeras horas del parto y 2 o 3 horas después del parto. ¿Esto qué va a provocar? Va a provocar fuertes contracciones de la musculatura lisa del útero y su acción se refuerza por la prostaglandina F2-alfa. Pero para que esta oxitocina se mantenga, es necesario que cada lechón que vaya naciendo, una vez que ya lo hayamos atendido, que lo hayamos secado, que le hayamos puesto mistral, inmediatamente lo acerquemos a la ubre de la cerda para que se empiece a alimentar, para que se empiece a llenar de calostro. Y esto, el efecto de estar amamantando la ubre de parte del lechón, va a provocar también descargas endógenas de oxitocina y va a mantener en vivo el evento del parto. Ok, ¿cómo podríamos definir el parto? Bueno, el parto se va a definir como el proceso mediante el cual el útero gestante se libera tanto de fetos y placenta. Este evento, como ya vimos, está bajo control hormonal, tanto de hormonas fetales como maternales, y se divide básicamente en preparto, parto y posparto, que lo veremos en la siguiente lección. ¿Cuáles son básicamente los signos inminentes del parto? Y con esto vamos a terminar esta lección número 1. Bueno, los principales signos inminentes del parto son contracciones abdominales. Por eso es muy importante que nosotros estemos observando muy bien a la cerda, básicamente para ver si dos aspectos: puja o no puja. Si puja, es un protocolo de atención. Si no puja, es otro protocolo de atención durante el evento del parto. Entonces, contracciones abdominales son muy importantes. Ok, preparación del nido. Normalmente 12 o 24 horas antes, la cerda quiere empezar a preparar nido, empieza a rascar, si está en jaula, empieza a rascar la jaula. Por eso sería importante no tanto ofrecerle paja, sino ofrecerle papel periódico picado. Es decir, recortes de papel, tiras de papel periódico. El papel periódico no va a tapar el drenaje, no va a pasar absolutamente nada si se lo come, eh, pero sin embargo sí nos va a ayudar para hacer que la puerca esté más tranquila, porque le estamos dando un material, un sustrato para que evoque sus reminiscencias como cuando estaba en libertad los cerdos, y empiece a tratar de construir un nido. Y eso a nosotros nos conviene porque va a estar más tranquila preparando su nido. No se lo tenemos que preparar nosotros, nada más le aventamos los recortes de papel periódico o el papel periódico picado, y que ella se encargue de hacer el resto para que esté completamente entretenida. Ok, va a haber una inquietud creciente, va a querer comer, va a tomar agua, se va a parar, se va a acostar, se acuesta de un lado, se acuesta del otro, en fin, ese es parte de la inquietud creciente. Ok, va a haber expulsión de sangre o líquido por vulva.
Por eso es muy, muy importante que nosotros tengamos un tapete de plástico o un pedazo de lona, podría funcionar muy bien, un pedazo de lona blanca. ¿Y para qué blanca? Para estar checando precisamente esta expulsión de sangre o líquido por vulva. Eso a nosotros nos podría indicar que ya la cerda está muy próxima al parto. Y entonces podemos estar haciendo la revisión si le ponemos ese tapete de lona. La lona va a funcionar muy bien porque la podemos lavar, la podemos desinfectar y seguirla utilizando y nos va a durar un buen rato. Y es una herramienta que nos va a ayudar bastante para saber si ya está próximo o no el evento de parto. Ok, va a haber movimientos rotativos de cola, va a estar moviendo mucho la cola como si fuera un ventilador, va a dar vueltas muy, muy, muy rápido y en una de esas expulsa el primer lechón y ya daríamos como iniciado el evento de parto. ¿Ok? Eh, Puede haber cambios de temperatura rectal. La temperatura normal de la cerda es de 38,5, 39 grados centígrados y puede llegar o aumentar medio grado o un grado, puede llegar hasta 40 grados. Después del evento del parto, la cerda regresa otra vez a su temperatura normal. Malo, malo si no regresara. Eso quiere decir, o estaríamos hablando de algún proceso infeccioso. Sobre todo, si dentro del protocolo de atención de aquello que les decía, de puja o no puja, se tuvo que ingresar, ni modo, de acuerdo al protocolo de atención, se tuvo que ingresar una mano por el canal vaginal de la cerda. Entonces, es muy probable que pueda presentar descargas vaginales o, llegar a suceder algún proceso infeccioso denominado metritis. Va a haber, obviamente, a nivel de ubre, disponibilidad de calostro. Este es un líquido blanquecino, blanco amarillento, pegajoso. Eh, Aquí, en cuanto a calostro, va a haber también cantidad y calidad. Eh, ¿Y por qué me refiero a calidad? Porque no es la misma calidad en cuanto a inmunoglobulinas, IgG, IgA, IgM, eh, de una puerca que va a primer parto a una puerca que está en su segundo, tercero o quinto parto. ¿Por qué? Porque esas cerdas más viejas obviamente ya han estado más expuestas a un sinnúmero de enfermedades y eso condiciona a que la calidad del calostro sea mucho mejor. Y el primero que se va a beneficiar, obviamente, pues es el lechón. Aquí sería muy importante en la etapa de preparto, antes de que ocurra el parto, empezar a ordeñar la ubre y guardar ese calostro. No lo vamos a congelar, porque si se congela se pueden desnaturalizar las proteínas. Me refiero con proteínas a los anticuerpos que tiene ese calostro y lo podemos guardar en el refrigerador, pero a donde se guardan las verduras, es decir, hasta abajo. Y entonces, en cuanto nosotros lo requiramos, podemos estar haciendo uso de ese calostro. ¿Cómo le vamos a hacer para recuperar ese calostro para poder ordeñar a la cerda? Sencillamente vamos a cortar, digamos, un envase de 2 litros, un envase de PET de 2 litros, lo vamos a recortar, pero le vamos a dejar su tapón. Ya lo lavamos perfectamente y recortamos la base de ese envase de 2 litros o de 1 litro. Y bueno, nos acercamos a la ubre de la cerda tranquilamente, que nos vea primero para que no se asuste, que no se espante. Le podemos rascar la ubre y al estársela rascando, ella va a mostrar disposición a que le ordeñen cada uno de los pezones.
Y entonces de esa manera nosotros estamos juntando el calostro. Y cuando lo tengamos que utilizar, así como mamila de bebé, tendremos que calentarlo en baño María y estar checando su temperatura, como cuando le vamos a dar una mamila al niño, que acercamos la mamila y le echamos tantita leche aquí en la mano para ver qué tan caliente o qué tan fría está. Y entonces de esa manera se lo vamos a dar al lechón. Ese calostro que le estemos dando al lechón sería indispensable para evitar reflujos, porque luego cuando se lo queremos dar al lechón, el lechón lo va a expulsar todo, a eso me refiero con reflujos. En una jeringa de 10 centímetros, que sería lo que le podríamos estar dando a nuestro lechón, le vamos a conectar un tubo de venoclisis. Ese tubo de venoclisis son los tubos que se utilizan para pasar el suero en la gente, y entonces ese tubito de venoclisis lo vamos a insertar por el esófago. Debemos de poner a nuestro lechón así totalmente en ángulo totalmente recto, así totalmente derecho, para que el tubo de venoclisis baje por esófago, ya que de lo contrario se podría ir a laringe y provocar una broncoaspiración. Y de esta manera, si conectamos en esófago, pues le vamos a estar ofreciendo el calostro, que va a ser básicamente un carburante para nuestro lechón, y además de carburante, pues un protector, ya que el lechón nace completamente desprotegido, no es como en bovinos. En bovinos, por el tipo de placenta, sí puede haber una inmunidad transplacentaria. Aquí, como la cerda tiene un tipo de placenta que se conoce como epitelocorial, no hay posibilidad de que haya una inmunidad transplacentaria, entonces nace totalmente limpio de anticuerpos, y por eso es necesario, es indispensable que empiece a consumir calostro a la brevedad. Bien, con esto terminamos la lección número 1. Muchísimas gracias por su atención y por estar aquí una vez más. Hasta luego.